Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con el escritor Jesús Iribarren. Bueno, Jesús, un placer enorme tener acá en Entrevidas. Hola Mauro, ¿cómo estás? ¿Todo bien? ¿Cómo Un andás? ¿Cómo gusto. andás? Bien, bien. Bueno, después de tanto Bien. tiempo pudimos concretar Sí, esta sí. charla. La verdad que, Logramos, nos pusimos de acuerdo. la Estábamos verdad que con bueno, nuestros horarios tenía muchas ganas, particulares. ¿no? de hablar con Sí, vos y sí. también de que la gente conozca tus textos. Bueno, pero antes de hablar de tu poemario, La geometría de lo que se recuerda, publicado por ahí por Halley Ediciones, si querés mostrar el libro ahí, la tapa, Bien. la tenés a mano. Después vamos a compartir algunos poemas. Muy bueno ahí por Diseño, Halley. muchos me han preguntado, un bosquejo propio. En realidad es el cuchillo del matadero de Pringles. O sea que Perfecto. Bueno, tenemos una tradición de Art Deco ahí. ya Va por vamos a ahí. hablar de eso, ¿no? Pero está muy atravesado el poemario, ¿no? Por Pringles. Sí, muchísimo. Muy. Muy bueno, ahora vamos a hablar. Pero bueno, antes de arrancar a hablar un poco del libro, contame, ¿cómo se dieron tus comienzos en la lectura? Mis comienzos y fueron básicamente bastante chico en la casa de mi abuela. Eh, Ahí descubrí a los 14, a ver, al más chiquito había empezado a leer a los 8 o 9, pero éramos cosas muy infantiles que no las recuerdo. Pero digamos, como mi debut literario en el sentido de como un lector que se metió ahí, fue a Sí. los 14 más o menos. En la casa de mi abuela encontré un libro de Borges, nada más y nada menos que ficción, y me puse a ojear y dije, está aburrido. ¿Qué es esto, no? Y encontré Funes el Memorioso, me voló la cabeza. O sea, encontré ese tipo que recordaba todo y no podía olvidar nada y me voló la cabeza, digo, ese mundo, esas cuestiones. Y bueno, lo seguí leyendo, leí todo ficción y dije, bueno, obviamente no tenía ninguna formación, nada, empecé a creer que todas esas citas de Borges eran en realidad autores verídicos y demás, y yo dije, wow, bueno, uno empieza a construir después su recorrido lector y su biblioteca. Después, bueno, Kafka, Mansilla en el campo a mí fue como una revelación también leer en excursión a los indios Ranqueles, aburrido en el campo, me iba a pasar los veranos al campo donde estaba mi tío, y leía Mansilla, bueno, apareció un Kafka, y bueno, digamos, todo ese recorrido, después vas leyendo a esos autores que te van abriendo y vas construyendo tu recorrido lector, pero digamos, fue con Funes el Memorioso, digamos, el debut, digamos, y la iluminación literaria. No, muy bueno, muy bueno. Además, bueno, estamos a los 14 años, ¿no? Sí, sí, muy, muy chiquito. Lo que pasa es que en el pueblo estás aburrido, digamos, no tenés muchas grandes cosas para hacer, y agradezco haber estado aburrido en ese sentido y haber descubierto a Borges, que para mí lo sigo releyendo hoy, o sea, el año pasado volví a releerlo de vuelta por unas cuestiones de mi carrera, que estaba dando clases, y vas descubriendo, lo vas atravesando con todas las lecturas que venías atravesando a lo largo, digo, o sea, tengo 38 años, no menos de 20 años de lectura, y toda esta cuestión, y lo vas atravesando y los volvés a redescubrir y decir, qué locura, y con las teorías, y con la lingüística, y con la semiótica, y qué sé yo, un montón de cosas, lo vas enriqueciendo y te enriqueces vos y vos decís, este tipo es o sea, inacabable, Ah, es realmente increíble. hay que leerlo siempre y volver y volver y volver, y creo que lo voy a leer hasta mis últimos días y voy a Sí, seguir además, viste que descubriendo cosas, releer a veces resignifica lo que fuiste leyendo en otras edades, ¿no? absolutamente. Otros tiempos. Y Jesús, ¿y cómo se dio la escritura? ¿Por dónde arrancaste? ¿Escribías poesía, narrativa? No, mi abuela escribía poesía. Mi abuela escribía poesía, tocaba el piano y pintaba. Qué De bueno. hecho, me dedica cuando nazco un poemita. Y bueno, ahí, digamos, empezó un poco mi relación con la literatura, pero siempre fui lector. Y realmente soy un tipo que arrancó a escribir grande. No tenía interés en escribir. Debo haber arrancado a los 30 y pico. 28 largo, 30 y pico. Y sin ninguna ambición, ¿no? Y fue muy extraño porque lo que me pasó, pues, en realidad como todo, empecé a escribir cuentos, cosas así, y siempre querés ser Bolaño, qué sé yo, no sé. Uno siempre quiere ser Bolaño, quiere ser Foster Wall. Y bueno, empecé a escribir cosas así que en realidad era una porquería, agradezco que hayan sido una porquería porque era un ejercicio de escritura que estaba bueno. Y después, en un momento, o sea, siempre
leí poesía, pero o sea, me empecé a decir, bueno, pero por ahí tal vez por acá. Y yo me había fanatizado mucho en un momento con los poetas, con los beatnik, Sí, y con el realismo sucio norteamericano y algo de lo que había de español. Entonces yo leía mucho a Roger Wolf, que es un inglés español ahí que escribe en español. Estaba muy fan, un momento empecé como a sacar, a tomar de eso y hacía mis propios poemas, pero sin ninguna aspiración literaria. Hasta que en un momento, bueno, empecé a mandar a concursos, así que se yo mandé poemas, esto que me había olvidado. Y bueno, como siempre rezan los buenos dichos de que nadie es profeta en su tierra, yo acá había escrito algo, había sido bien rechazado, agradezco que haya sido bien rechazado en su momento, porque era muy malo. Pero bueno, tenía mucha producción y en un momento, después me entero que se me publica un poema mío en España, que es donde me meto finalista en un poema en el Premio Jovellanos, que es un premio importante. Bueno, dije, bueno, si puedo por acá, ¿por qué no? Y ahí empecé a tratar de armar libros, el concepto de libro, que es claro. otra cosa que escribir poemas sueltos, ¿no? Dar un concepto, una forma, Ya buscabas como un hilo, un, un hilo conductor y una voz propia. Y ahí es cuando empiezo a buscar acá y a publicar lentamente, paulatinamente, y arranco, digamos, un recorrido, un modesto recorrido, pero recorrido al fin, que ya tiene sus añitos y bastante publicado. Eh, pero digo, a lo que yo creía que iba a publicar, porque uno siempre, para mí me parece un montón, si me pongo a mirar para atrás, la verdad que no sé cuántos libros, en cuántas antologías, realmente no tengo esa cuestión, digamos, de decir, bueno, tengo tanto. Digamos, mi currículum no me interesa literario en ese sentido, menos en poesía, digo, tampoco por más que sea cualquier género, creo que no interesa el currículum, sino lo último que publicase vale la pena o no. claro. Y empecé a publicar y bueno, y se fueron abriendo puertas. Encontré lectores, digo, me interesó más la cuestión inclusive que publicar en sí, de encontrar lectores, que me llevaban mails, me llevaban cosas, digamos, así que me gustó tu libro, así, de lugares, gente que ni conozco, Claro. cosas increíbles que vos decís, no aspiraba a eso, digo, aspiraba a que me leyeran mis amigos, que era un montón ya. Pero está bueno, Eh, ¿no? Salir un poco del círculo, ¿no? Y que gente que no conozcas se te acerque con alguna devolución. sí, totalmente, y de evoluciones hermosas, poderosas. Me trajo amigos, la literatura me termina trayendo amigos realmente, porque, qué sé yo, después, perdón, me voy a acomodar. Eh, Alejandra Pultroni, una gran escritora, editora, ella me escribe, nos empezamos a contactar y terminamos teniendo una amistad realmente muy fluida y muchos de mis últimos libros han sido leídos y no corregidos, sino leídos y digamos con una devolución de un ojo de alguien con mucha experiencia en la escritura, muchísima experiencia y como editora. Entonces, nunca, che, yo sacaría esto, ¿qué te parece? Mirá, fíjate, por ahí tal vez esta estructura va por acá o por acá. Digo, fíjate, y eso te hace resignificar tu propia escritura. Y eso realmente, digo, eso me lo regaló la poesía, que no es poca cosa, que encontrar a alguien que te lea y que te dé otra perspectiva, desde la literatura misma y con un recorrido. ¿Y estuviste haciendo talleres? No, no hice talleres nunca de poesía, jamás. No, Sí, no. esto que decías por ahí, una especie de como si fuera clínica, ¿no? O corrección puntual. En realidad es un feedback de amigos. Amigos. Exacto. Yo he dado mis manuscritos. Che, mira, ¿qué te parece esto? Pero sin ninguna pretensión de clínica, taller, ni nada. Entonces te leen el libro y te dicen, mira, por ahí me parece esto, lo otro, aquello. Entonces, o sí o no, yo también me he mantenido firme también en mi postura, decir, no, yo creo que esto va acá y listo. Y sale así, bueno, sí después cuando llega a la editorial que te dice, mira, por ahí tal vez cambiamos esto, deberías cambiar esto, o no meter tanto. Yo soy mucho de meter muchos, capitular los libros, y por ahí, bueno, te entusiasmas y termina siendo una Claro. especie de Biblia, achicámelo porque es poesía, no es una antología. O cuestiones de ese tipo, ¿no? O de formato. Pero realmente lo que he dado a leer, me gusta y siempre recomiendo dar a leer aquí a los que recomiendo.
de la humildad, ¿no? Sí, sí, No, sí, no doy está bueno consejos. tener siempre, ¿no? Por ahí No, dos, no, tres personas claro, en no las que doy uno confíe. exacto, no doy consejos, sino la onda, che, ¿vos cómo decís? No, yo la verdad que doy para leer y bueno, digo, nadie te va a afanar, menos en el ámbito de No, la no, poesía. no, Si y eres muy está bueno tener extraño, como, ¿no? ser Como dos, tres canuto, ¿no? personas. Sí, o más, dar a Sí, leer, inclusive libremente y después que salga. La opinión y con honestidad, porque también está bueno que te digan, no, mirá, me parece que sí, que no. Yo también he leído de otros autores y autoras y le he dado, digamos, unas devoluciones en base a lo que yo creo y lo que yo veo y lo que leo como un tercero. En realidad está bueno, ¿no? Que te digan, che, está todo bueno y te la das en la pera. Porque es claro, un garrón, claro. cuando vos entregas un manuscrito en una editorial te la dan en la pera, si no tiene un filtro previo. Claro, sí, 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 no, 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 no fue sincero, ¿no? Lo que uno le dijo. Claro, por ahí por exceso de cariño no, se peca eso de no ser sincero. Yo prefiero que sean sinceros, inclusive un poco crueles en la literatura. Jesús, y cómo, bueno, ¿cómo nace la geometría de lo que se recuerda? ¿Cómo fuiste Nace en, armando el pande- libro? nace en pandemia, que eso lo extraño porque en realidad yo en pandemia no estuve encerrado, sino que laburé siempre. Eran unas pocas personas que circulaban en la calle con total impunidad, parado cada tres cuadras en controles. Claro, Pero como laburaba en servicios esenciales, entonces nunca paré. Pero tenía como una cosa que yo venía de una escritura rara, más corta, y en ese momento empecé a sentir la necesidad de que mi escritura sea más larga, un poco más extendida, y los poemas sean más, que digan más cantidad de versos y con más recursos. Eh, entonces me empiezo como a barroquizar un poco, ¿no? La escritura, a buscarle más vuelta, empiezo a simbolizar mucho más, muy influido por la semiótica, muy influido por la semiótica, empiezo a complejizar mi escritura, pero necesitaba tener un tema de fondo, era siempre que me daba vuelta y no sabía cómo plasmarlo, era mi infancia, mi adolescencia en Pringles, antes de irme, y mis inquietudes sobre la lengua, como misterio, claro. como material de estudio. Y como lugar de evasión, perdón. Entonces lo tomo y divido, digamos, como en tres partes del libro, más allá que sigue un hilo, digamos, que sobre el lenguaje, sobre mi infancia y sobre mi adolescencia. Y empiezo a escribir ahí sobre esas cuestiones que tenía mucha inquietud y me picaban adentro, necesitaba que salga. La mejor forma la encontré en la poesía, pero me costó encontrar, porque llevó un año de corregir y demás, encontrar la forma. Eh, Claro, bueno, yo creo que ahí me sentí muy, muy influenciado por el neobarroco latinoamericano y el neobarroso acá, nuestro, de Carrera, Tamara Kamenstein, eh, Perlonger, digamos, esa gente a mí me marcó una forma o descubrí releyéndolos una forma nueva que yo no tenía o que la tenía adentro y no me animaba a sacarla. bueno, el poemario está muy atravesado por Pringles. Muchísimo, enteramente. Es como que es el lugar geográfico, sitúo mi escritura enteramente ahí. Pero inglés, como para mí siempre tengo como un anhelo de la cuestión de mi lugar y la arquitectura, porque es un pueblo pintoresco que está atravesado en el medio de la pampa húmeda, muy chico, tiene unos monumentos enormes, digamos, el Art Deco, una locura. Entonces siempre sin ser un estudio sobre arquitectura, me llamó la atención esos monstruos anclados en el medio de la pampa húmeda, como hay en otros lugares, pero Pringles es mi lugar, mi terruño. Es muy bueno el poemario, lo recomiendo, lo repito ahí. La geometría Gracias. de lo que se recuerda, publicado por la gente ahí de Halley Ediciones. Un beso grande ahí a Mariana Cruz. Vamos a hablar un poquito, si querés leer algún poema, me encantaría. Yo anoté algunos que me gustaron mucho, pero bueno, si tenés tus preferidos, te quería preguntar, ¿tenés algunos que digamos, la gente te pide, bueno, como los favoritos? No, 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 o sea, no, o tal vez sí me han marcado algunos, eh, pero no los tomo como una especie de hito, cosas así. Claro. Soy, hay uno que siempre
me lo piden porque es como el más representativo y el menos enroscado, tal vez, que es Sanguinidad. Sí, Pero no, no, realmente me han marcado así un par que son como estructura, muy estructurales del libro, pero no. Es como que en realidad le tengo un cariño particular al libro. Nunca fui apegado con el libro, nunca, con los anteriores que publiqué ni nada. Pero te tengo un cariño particular porque refleja mucho de mi vida. Entonces, no puedo decir, es bueno, como hay un decir, poema muy ya lindo que tenés aparece hijos, tu no puedes decir, abuelo. claro, están mis abuelos, está mi infancia en el campo, está la Sí, literatura, digo, está Mansilla. Y no, es como si tenés dos hijos y decís, bueno, quiero más este que el otro, ¿no? Una cosa claro. así, no podría. Bueno, vamos con algunos poemas, ¿puede ser? Dale. Bueno, voy a leer Sanguinidad, que es Dale. como uno de los que pide mucho. De la siesta en Pringles aprendí el valor de la espera, de la cerveza tibia bajo del tamarisco, el placer de lo intransmisibles, del brillo transparente de los duraznos en el suelo, picoteados por las gallinas en su paso tembloroso, la microscopía del instante, y de toda la crueldad infantil, la herencia de las frustraciones paternas. Muy bueno, muy bueno. Vamos con Sí, un par más, ¿puede ser? sí, sí. Me voy para el lado del lenguaje, la parte del lenguaje. Voy haciendo un picoteo. Dale. Función poética. El poema cae sobre el lenguaje, lo golpea, rompe los andamios de la sintaxis, reformula eso que no sabemos, aquello que necesitamos que nos sea dado en la explicación. Pero el poema no necesita del intérprete, simplemente reclama al interlocutor despojarse de su semántica personal y adentrarse en su signo regido por vaya a saber qué cosa, que se asemeja en la cadena que nos ata a un extremo con la vida y a otra con la muerte, que es lo mismo que decir el placer estético de lo bello y la náusea de la finitud. Muy bueno. Sabes que también, bueno, en esa tanda, ¿no? de poemas, había marcado también lo obsoleto de las palabras. Sí, lo tengo acá. Lo Muy leo, bueno. vamos. Dale, vamos, sí, sí. Y mi tiempo brilla, estalla, suena como un sonajero de semillas en el medio de una tormenta tropical cada vez que percibo el hecho del conjunto de horrores y penas que me sacuden en el medio de ese gentío, apoderado por el paroxismo sexuado de la moneda, que conforma la estructura social y le da cohesión a toda esa masa alejada de lo humano. Los globos hinchados buscan el mar para morir en el olvido, y los miles de millones de ojos que refulgen impacientes son cadáveres portadores de la etiqueta elegante que solemos llamar indiferencia. En el hospital de la retórica psiquiátrica sabemos que no hay cura para lo que no se puede poner en palabras, para eso que corre por la vena de la historia genealógica, perdón, para eso que refracta e irradia lo diferente. ¿Es la venganza de un Dios que se volvió un paciente? La vara del mimbre que golpeó al pequeño hoy azota y desnuda la carne, la vergüenza. Y solamente se conmuta la pena cuando asumimos todo previamente. Y si tomamos como cierto que no existe el renunciamiento, ya sabemos que desnudar al alfabeto es una estrategia para ganar tiempo mientras inoculamos la valentía para soportar esto. Y la caravana de la felicidad partió al exilio con los jóvenes que nunca más volvieron cuerdos. Muy bueno. Vamos con uno de los que hablas bueno, de tu abuelo. Dale, aguántame que lo busco. No Bien. tengo nada marcado, viste que yo soy muy poco. Más allá que hablo mucho de estructuras, eh, con la literatura no. Eh, el cuchillo y la pipa. Sí, El abuelo se afeita frente al espejo que cuelga en el lavadero, y las sierras se traslucen por la ventana mientras la leña se quema. El olor de la espuma y el refunfuñar de los perros viejos al lado de la cocina. El cuchillo del matadero municipal destripa el cielo y el humo del tabaco que sale de la pipa se transforma en nube, en cerro. Choca con la frente y se hace limpio el paso del caracol humeante y lento. Un jardín sembrado de juventud y fotos en blanco y negro que sostengo en este instante. El sentido de todo recuerdo es recuperar aquellas palabras que no encuentro. muy bueno, muy bueno. Y contame, ¿cómo se da la posibilidad de publicar ahí con Halley Ediciones? En
En realidad yo venía leyendo, me interesaba, tiene un catálogo muy hermoso de lo que es poesía. Eh, Perdón. Sí, sí, no hay problema. Eh, el problema de ser fumador, ¿no? Cuando uno habla mucho y después empieza a tener tos. Eh, Venía leyendo y realmente me interesó, veía las tapas también, eran interesantes porque son diseños de los propios autores, o inclusive podés mandar la diseña, pero vamos, me gustó eso también de jugar un poco con tu propio diseño de tapa. Le contacté a Mariana, eh, le mandé un mail, digo, mirá Mariana, tengo un material que sé yo, ¿estás recibiendo? Sí, lo mandé, pasó un tiempo X, no recuerdo cuánto, y de toque me devolvió y sí me dijo que, bueno, recibí elogios que no voy a decir en el sentido, elogios literarios que me dan un poco de vergüenza. Eh, y bueno, quedamos que sí, que salía. O sea, realmente fue, en ese sentido fue genial porque lo mandé, esperé, digamos, como siempre espero, no tengo ninguna, cuando yo mando libros, no digo de la falsa humildad porque no creo en la falsa humildad, los mando sin ninguna, digamos, apuro ni una cuestión de decir, bueno, tiene que salir. Yo los mando y como que un poco me olvido, digo, si sale, sale es como un regalo, si no, está todo bien. Realmente fue así, lo tomé como un regalo, digo, buena onda. Me dijo que sí, pero la verdad que tuvimos muy poca etapa, digamos, de corrección y demás. Estaba muy laburado, el libro estuvo muy laburado antes. Ahí está muy bien escrito, lo recomiendo mucho. ¿Querés mostrar nuevamente ahí la tapa? La gente puede pedírselo también ahí a Halley Ediciones directamente en Instagram. La geometría de lo que se recuerda, Jesús Iribarren. Para finalizar, Jesús, y bueno, un placer enorme tenerte acá. ¿En qué estás trabajando ahora? ¿Estás con algún proyecto nuevo de escritura? Em, Tengo un libro un tanto extraño que realmente vuelvo a salir de mis formatos, que lo estoy corrigiendo, en realidad ya está escrito, eh, que tenía algunas inquietudes y demás, y entonces también flasheé un poco con usando cuestiones de antropología y demás, pero no va por ahí la cosa, sino que empiezo a afanarle cosas a la antropología como ideas para construir un libro. Y en realidad está en constante corrección y demás, y no tengo, digamos, no tengo ninguna escritura nueva, sí, ahora participo de una antología de Camarote por segundo año consecutivo, metí otro poemita, así que Todo de bien poesía, ¿no? contento Lo por eso, anterior que así que estás lo trabajando próximo, también, lo que estás corrigiendo también de poesía. todo poesía, todo Perfecto. poesía. Y solamente escribo, digamos, cuestiones académicas o ensayos para la facultad o por ahí personales, pero no, lo que publico siempre es poesía. Y bueno, ahora con los chicos de Camarote va a ser lo que va a salir lo último ahora dentro de poco. O sea, por segundo año para mí es un elogio volver a meter en toda antología que están tantos poetas eh, Muy bueno. reconocidos, meterme ahí adentro, así que de nuevo metí una doble corona, Muy dos bueno años también para seguidos. llegar, ¿no? A nuevos lectores, que está bueno también que te Sí, vayan sí, conociendo. sí, absolutamente, así que más que agradecido. Y es lo último que va a salir. Y después tengo ese libro y otro anterior de hace unos años que nunca le di mucho ruedo, intenté ahí que salga, pero por alguna razón quedó guardado, así que no hay problema en borrador. No tengo un proyecto de decir voy a publicar este año, creo que no, seguramente no, salvo esto que sale en Camalote. Tal vez el año que viene, si me canso un poco de corregirlo y mirarlo ese libro, empiece alguna intentona de buscar editoriales, tal vez. Muy bueno, bueno, pero sí, con paciencia, que es importante también, ¿no? Sí, sí. Jesús, un placer enorme tenerte acá en Entrevías. Muchísimas gracias por esta charla. No, un gustazo como siempre, Mauro, y bueno, gracias también, vos sos un amigo que me regaló la literatura, así que siempre arrancamos hablando de libros y terminamos ahora Sí, por fin podemos, en ¿no? la entrevista. Hacerlo Sí, sí, públicamente, así también, ¿no? sí, Llegás sí. a más personas que lleguen al libro que se lo merece. Un placer Dale, enorme, en serio. Un abrazo muchísimas grande. gracias, de verdad. Abrazo grande, Chao, chao. nos vemos.